Y hoy tendremos una programación un tanto especial. Vamos a hablar de objetivos que se ha marcado el Cabildo de Tenerife, sobre todo en lo que tiene que ver con la movilidad. Que no es poco, que no es poco. El grupo del gobierno en el Cabildo tinerfeño ha afrontado con decisión y valentía este mandato, con proyectos para la isla basado en 4 ejes muy claros. Hace unas semanitas hablábamos de lo que tenía que ver con el apoyo a familias, políticas públicas de apoyo a familias, y hoy vamos a hablar, como decía, de movilidad. Saludamos a nuestra invitada, ella es la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García. Buenos días. Muy buenos días. Encantadísima de contar con usted aquí en directo. ¿En qué estado está la movilidad en la isla de Tenerife? Para empezar, así a grosso modo, Eulalia. Bueno, pues aquí estamos en movimiento, como digo yo siempre. ¿Cómo está la movilidad? Pues con muchas cosas por delante por hacer. Somos conscientes de la situación que cogimos cuando nos incorporamos al gobierno. Muchísimas cosas por hacer y nuestro objetivo es mejorar la movilidad de todos los tinerfeños y tinerfeñas y conseguir lograr una movilidad más sostenible para la isla de Tenerife, no podernos olvidarnos de ese calificativo de más sostenible, que al fin y al cabo además nuestra isla tiene más del 49% de su superficie protegida. Tenemos que cuidar nuestro entorno. Así es. Cuando hablamos de movilidad, bueno, mucha gente dirá, 90 días, ¿no? Esa frase que, como yo digo, vamos, ni San Cristóbal ni todos los que estuvieran de guardia podrían lograrlo. Pero, ¿cuál ha sido o cuál es el principal reto, el principal objetivo en cuanto a movilidad? Se ha marcado desde su consejería. Pero son muchos frentes, Sí. muchos parámetros. Sí, al final se trata, a veces me dicen, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Prohibir o quitar los vehículos privados de la carretera? No, no se trata de eso, pero sí de hacer un uso más racional del vehículo privado. Y por supuesto, dar prioridad total y absoluta y fomentar lo que es el transporte público colectivo. Además, ya es una cuestión de salud y de seguridad de las personas. Yo, incluso muchos compañeros y conocidos que han cambiado el vehículo por la guagua por las mañanas para ir a trabajar, me dicen que están felices porque se han quitado esa presión. A lo mejor hoy en día van en la misma cola cuando van en la guagua que cuando van en el vehículo, pero es que al final puede ir uno en la guagua tranquilamente sin tener ese estrés del volante y de tener el vehículo a tu cargo. Puedes ir leyendo, durmiendo, estudiando, en fin. Se trata un poquito de racionalizar todos esos viajes. Fíjate que del diagnóstico que se hacía del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife es que tenemos más de 3 millones de desplazamientos al día en la isla y concentrados en determinadas zonas. Pero es que además la media de pasajeros por vehículo es de 1,3. Eso es lo que tampoco parece ni racional ni sostenible. Pues también fomentar el uso de vehículos compartidos. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer. Evidentemente, yo siempre lo digo, son necesarias también las infraestructuras viarias, porque las que tenemos son insuficientes y bueno, no responden a las necesidades de la isla. Pero bueno, también es cierto que a más carreteras, más vehículos. Entonces tenemos que ir en paralelo mejorando estas infraestructuras que llevaban años paradas. Véase tercer carril de la TF5, por poner un ejemplo, totalmente necesario. Pero sí es verdad que en paralelo hay que ir fomentando esas políticas de movilidad. Pues ese tercer carril tiene que ser un carril que dé prioridad al transporte público colectivo o al vehículo de alta ocupación, es decir, un vehículo compartido. Tenemos que lograr que la movilidad en la isla, porque además nuestra superficie es muy limitada, pues sea lo más sostenible posible. En paralelo con el transporte público hay muchísimas cosas que hacer. También hay pequeñas medidas de infraestructura que estamos acometiendo, que sí son de nuestra competencia. Bueno, a veces no, pero pedimos permiso al gobierno. Pues mejorando, por ejemplo, determinados enlaces. Pues no sé, voy a citar por encima
La semana pasada, creo que era, comenzábamos con la tan esperada y ansiada obra de los enlaces del polígono industrial Exacto. de Güímar. Bueno, pues lo hemos conseguido sacar. Estaban muy contentos, bueno, tanto los vecinos de Arafo como los propios trabajadores del polígono industrial y los empresarios. También el carril directo de acceso hacia el Médano, o el anillo peatonal de Ancheta, que al final son obras en sitios concretos, pero que ayudan en sitios además que son como puntos negros en cuanto a movilidad, que ayudan a mejorar la movilidad. Pues el anillo peatonal de Ancheta, que duda cabe, y además está estudiadísimo, que uno de los problemas que tenía era el gran número de pasos de peatón que tenía. Pues 0 peatones suponen una mayor fluidez del tráfico y un menor tiempo en los desplazamientos. Es decir, esas pequeñas obras también tenemos que acometerlas, y los acondicionamientos, por supuesto, de la carretera. Y aparte, pues tantas y tantas políticas, porque la movilidad no es solo transporte público, Exacto. no solo son carreteras, sino son un conjunto de políticas que hay que abordar, y en ello estamos. Eulalia, usted lo dice bien, no solamente carretera, es mucha conciencia y mucho cuidado y protección del medio natural y medio ambiente. A nadie se le escapa. Oye, un coche funcionando emite una serie de gases que a fin de cuentas nos afectan a todos. Cuanto más, si uno lo multiplicamos por 1000. En este sentido, ustedes están haciendo también un importante trabajo en cuanto a revolución verde, ¿no? En cuidar esos transportes públicos. Sí. Sí, lo hemos denominado así, ya estamos muy orgullosos y contentos de nuestra revolución verde, tanto en las guaguas, pero bueno, podríamos ir más allá. Efectivamente, se trata al final de reducir las emisiones. Estamos trabajando también de forma bueno, continua y colaborando con el área de medio natural, como no podía ser de otra manera, porque al final la movilidad es un área transversal y afecta efectivamente pues a toda la isla. Estamos apoyando y vamos y desarrollando nosotros, porque es nuestra competencia, la estrategia de movilidad del Parque Rural de Anaga. Bueno, en realidad la estrategia es competencia de medio natural, pero tratándose de movilidad, pues efectivamente estamos colaborando con ellos. Es decir, tenemos que cuidar nuestro entorno, pues reduciendo las emisiones y a la vez ordenando un poquito la movilidad. Uh-huh. Claro, usted nos dice movilidad, pero la movilidad, como yo digo, no se gobierna sola. Es un área que tiene que forzosamente interactuar con otras áreas, como bien dice, medio natural, carretera, básicamente todo, ahorro energético. Sí. Y de hecho, carreteras está dentro de movilidad. Yo creo que también es, dice mucho de cuando la presidenta además, bueno, hizo esa ordenación con el equipo de las áreas, cómo las iba a distribuir. Yo creo que es muy significativo que el área se llame área de movilidad, a secas. Dentro del área de movilidad hay una consejería delegada en carreteras, como no podía ser de otra manera, por además por la envergadura que tiene. Pero área de movilidad, sí, más calificativos, porque la movilidad es todo. Claro, incluso claro. El que va a pie. Efectivamente. El que va a pie, ¿no? Y también tienen que tener también acciones especiales, políticas públicas, sí, para el ordenamiento, aceras. La bicicleta, todo. Las aceras, por supuesto, por poner ejemplos, las paradas de guagua, pues las estamos acondicionando porque además tienen que ser accesibles. Pues por ejemplo, una de las que acometimos es la parada del Hospital del Norte, que curiosamente, y estando delante de un hospital, pues no era accesible. No parece muy lógico. La verdad que no. Y bueno, estamos intentando actuar hasta en las paradas de guagua, pero al final es que es todo, es el peatón, y es la seguridad del peatón, es la bicicleta, es cualquier medio de locomoción, incluido lo que es que hay que fomentar también, pues un poco que la actividad, es decir, porque al final es también un tema de salud. Y es verdad que gran parte de los desplazamientos que se producen en la isla son desplazamientos muy cortos. Bueno, tenemos el transporte público, pero yo animo a la gente que camine, porque también es un tema de salud.
Es decir, en esas pequeñas distancias cortas evitemos los vehículos, evitemos y hagamos Que es ejercicio que preventivo también, también, muy totalmente. preventivo. Eulalia, ¿cómo ha incidido a ustedes les ha cogido ya con en el mandato, ya venía de atrás? Bueno, no estoy segura ahora, en la gratuidad del transporte público. Se han tenido que reforzar flota y acondicionar otra serie de parámetros, ¿no? Pues no es lo mismo un número más o menos razonable a multiplicarse hasta por 2 y 3 la afluencia al transporte público. Sí, justo lo cogimos a mitad. Nosotros nos incorporamos en julio del 2023, ha sido el primer año de la gratuidad. Y efectivamente, es adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo muchas veces lo sé, yo intento escuchar todas las críticas y comentarios que llegan tanto de los usuarios como no puede ser de otra manera, de los propios incluso conductores y conductoras de TITSA, porque al final están en primera línea y conocen bastante bien qué es lo que está pasando. Efectivamente hemos tenido que reforzar flota y seguiremos reforzando y hemos tenido que incrementar el número de conductores. Estamos intentando dar respuesta a toda esa demanda. Yo sé, siguen habiendo quejas porque hay determinadas franjas horarias donde efectivamente pues hay una alta demanda. Curiosamente, y aunque es verdad que a primera hora de la mañana se produce un pico de demanda importante, casi que se da más al mediodía por la tarde, curiosamente. Es verdad que por la mañana tenemos el hándicap que todo el mundo necesita llegar o a trabajar o al instituto o a la universidad, mientras que aunque tenemos la demanda mucho más alta en torno a la franja horaria del mediodía, ahí es verdad que normalmente la gente tiene menos prisa y quizás más paciencia por volver a casa, entre comillas. Pero ya digo, estamos reforzando en todas aquellas líneas y creando nuevas líneas para un poquito intentar dar respuesta. Uh-huh. ¿Y cómo valora? Llevamos poco de curso, ni siquiera un mes todavía, pero esas lanzaderas universitarias que han sido, bueno, motivo de celebración, pues, sobre todo para los universitarios, eso se traduce en más tiempo para ellos, ¿no? En llegar más desahogados y casi en cumplimiento del horario, sin tener que ver quién me lleva, cómo me lleva, dónde aparco, dónde no aparco. Sí, están siendo la verdad que un éxito. Tengo que decir que especialmente la del sur. A ver, al final era dar respuesta a un colectivo muy numeroso que además se concentra en determinadas franjas horarias. Es verdad que después me han pedido lanzaderas para cosas múltiples. Bueno, he tenido peticiones muy curiosas, pero esta tiene todo el sentido del mundo. En realidad además son líneas lanzaderas que son gemelas a líneas regulares. ¿Qué hacemos? Pues oye, tenemos identificado un colectivo muy importante. No olvidemos que la Universidad de La Laguna mueve en torno a 25.000 personas, pues entre alumnado, docentes, personal de administración y servicios, etcétera. Por tanto, es un colectivo que se dirige hacia el mismo sitio, más o menos en la misma franja. Estamos intentando dar respuesta a esas necesidades que vemos, que al final es una forma también de sacar vehículos de la carretera. Y también tengo que decir, porque así me lo han trasladado, en concreto con la del sur, algunas familias me trasladaban que gracias a esta iniciativa se podían plantear que sus hijos fueran a la universidad, porque realmente incluso alguno probablemente tenga que transbordar, porque para que el servicio sea efectivo no puede pasar por todos sitios, es imposible. Y entonces algunos tienen que transbordar, pero ya tienen una opción para poder llegar a la laguna, porque tengamos en cuenta que de las zonas más alejadas mucha gente tiene la necesidad de residir en la laguna, y bueno, ya sabemos el problema que hay, bueno, de carencia de vivienda, de alojamiento efectivamente, y los precios, con lo cual para muchas familias se convertía como en un imposible.
vamos intentando dar respuesta. De hecho, la del sur, que era nueva, no sabíamos cómo iba a funcionar, pues a los 2 días ya tuvimos que cambiar el vehículo y poner uno mayor. Al par de semanas ya adelantamos una franja de horario que veíamos que habían alumnos que no llegaban. Es decir, vamos haciendo ajustillos. Claro, con la experiencia del día a día. Supongo que esto también incide en esos resultados educativos cuando finalice, porque no es lo mismo el agobio, todo esto, y el poder llegar a la universidad en tiempo, en forma, y después a casa también en tiempo y forma. Pero como todos no son flores, también le voy a preguntar por otro tema. A mí se me hace imposible ir a ICO en guagua. Yo me muevo en guagua, todo el mundo lo sabe, todo el que me conoce, pero ir a ICO, digo, qué va, son por lo menos 2 horas con tanto transbordo. ¿Cómo están las líneas del norte? Las líneas del norte, aunque tengo que decir que en general sufren más problemas las líneas del sur. Es verdad que las líneas del norte, especialmente la 108. Esa es. La 108. Sí. ¿Por qué no la 106 todos los días? La 108, a pesar de todo, llevamos reforzándola desde el mes de octubre del 2023. Yo creo que fue de las primeras líneas que yo recuerdo. Yo le pregunté en la anterior entrevista, le pregunté precisamente por esa línea. Pues seguimos reforzándola. Estamos haciendo muchos cambios en las líneas del norte para dar mayor flexibilidad, frecuencia cuando podemos, efectivamente, pero bueno, estos refuerzos al final en muchas ocasiones se traducen en refuerzos en mayor número de expediciones y también una cierta puntualidad. Modificamos hace poquito la 363, la que va hasta Buenavista, y bueno, y se ha mejorado la muchísimo. Eterna. Bueno, la Eterna. Por eso hemos cambiado el recorrido. Sabiendo precisamente cómo se mueve la gente y que mucha gente iba hasta Icod, y que gente se subía en Icod, hemos cambiado el recorrido porque aquello era, bueno, es que ni el conductor iba en servicio, y también tenemos que pensar en los conductores, que muchas veces hacemos cambio porque tenemos que ajustar las expediciones pues, por los tiempos de viaje. Tenemos que ajustarlas porque, oye, también hay un convenio colectivo que cumplir. Y que el conductor, claro, es una persona. Efectivamente, y que ese conductor o conductora no puede ir por sistema fuera de horario. A ninguno nos gustaría en nuestro trabajo, por sistema, tener que salir media hora tarde. No. Pues no, porque tienen además derecho a conciliación. Por eso también vamos ajustando. Una cosa es que tenga uno un incidente ocasional, como puede ser un accidente, que ahí ya sabes que, bueno, se te va a retrasar todo, y otra cosa que sea por sistema. Por eso también a veces vamos reorganizando las expediciones. Y bueno, y otra política pública que han puesto en marcha, que supongo que también estará dando buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta esos sitios, qué tan difícil es llegar con la guagua normal, la que conocemos todo, ese transporte a la demanda, ¿no? Que está planificando. Sí. No sé si ya lo tienen en marcha. No, lo tenemos adjudicado, pero se pondrá en funcionamiento, yo estimo que a mediados de noviembre. La primera comarca que vamos a acometer es Arico-Fasnia-Güímar, y a ver, confiamos en que realmente vaya a ser un éxito. Es verdad que además, hablando antes de nuestra isla, contamos con una orografía pues muy particular, muy escarpada, de difícil acceso, tenemos unas medianías pues bastante pobladas. Y es verdad que este transporta la demanda porque precisamente la guagua no puede llegar a todos sitios. Este transporte a la demanda lo que pretende es facilitar a todas esas personas que viven en medianía el acceso a los principales corredores. La idea es pues quien tenga vehículo pues que no tenga necesidad de cogerlo, y quien no disponga de vehículo que tenga facilidades para llegar pues a las paradas de guagua de uso más frecuente, y de esa manera ya poderse mover. Será un transporte a la demanda, es decir, no va a ser regular con unos horarios ni con unas paradas, sino uno va a poderlos reservar incluso 30 minutos antes. Lo que pasa es que lleva una tecnología que es la que estamos ahí, venga a hacer pruebas. Aún así, somos conscientes de que habrán fallos al principio en el sistema, y por eso queremos unos meses. Sí, como en todo. Pero bueno, hay que probar. Claro, que es verdad que ahora estamos intentando perfilar para que haya los menos
Bueno, y hay que dar formación pues a quien va a estar en el al call center, a los conductores. Nos queda pendiente reunirnos con asociaciones de vecinos, pero para explicarles ya con más detalle cómo va a funcionar. Estaremos unos meses con estas pruebas y ya tenemos previsto en presupuestos para el año que viene ir ampliando las comarcas que vamos a atender. Uh-huh. No puedo adelantar ninguna, pero para que no haya problemas, porque todavía en función del número de habitantes, de población en medianías, etcétera, pero acometeremos por lo menos otras 4 comarcas para el año que viene. O sea, a principio, más o menos, una vez que estén los presupuestos. A partir de... Lo tenemos calculado como para a partir de abril, porque habrá que licitar, y lo que vamos a hacer es sacar una única licitación, pero con varios lotes según la comarca. Para dar respuesta a todas esas personas. Bueno, y apenas nos quedan 2 minutos y queda un montón de temas. Yo no sé, el carril Busbao de la TF5 Santa Cruz La Laguna. No sé cómo va eso, cómo está funcionando, si está funcionando. Finalizando el proyecto, estamos en coordinación con el Gobierno de Canarias, que lo tenía de Santa Cruz hasta la Orotava. Es verdad que nosotros vamos mucho más adelantado y nos estamos coordinando para ellos continuar a partir de La Laguna. Está previsto que contemos ya con el proyecto para final de este año y pudiéramos, en su caso, licitar la obra, que es muy sencilla porque es un tema de ingeniería, para el año que viene. Uh-huh. También la fase que nos queda del carril bus desde Luc hasta Las Chumberas, pues también estamos en ello para ver si es posible el año que viene ya licitarlo. Es verdad que estamos metidos en la movilidad, al final son muchas cosas. Sí, lo decíamos al principio, nos quedan temas. Yo espero pronto volver a hablar, porque nos queda hablar pues de cómo se sacaron ese compromiso con el transporte pesado que se sacó de la autopista, hojas de ruta necesarias que hay que marcar, el propio discurrir del tranvía, muchísimas cosas. Para una próxima entrevista, Eulalia García, consejera de Movilidad al Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.